Listo. Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a hablar de algoritmos de las Vegas. ¿Por qué? ¿Cuál? Ah, ya. Pero no, aquí no se preocupe. Toman decisiones aleatorias, ¿cierto? A una solución. Nunca dan una qué. Ellos no te mienten, ¿sí? Los algoritmos no te mienten. Los algoritmos, ¿cierto? Son los que siempre encuentran una solución y son aleatorizaciones de qué. ¿Qué dice ahí? Algoritmos determinísticos. ¿Y los tipo 2 qué son? ¿Qué dice ahí? Los algoritmos Pegas tipo 2. No siempre, pero admiten si no lo encuentran, ¿cierto? Bien, muchachos. Los algoritmos tipo 1. ¿Qué pasa? Son aleatorizaciones de algoritmos ¿qué? Deterministas, ¿sí? Llevan peor caso y caso promedio a qué? Bien, lleva peor caso y mejor caso, ¿dónde lo llevan? ¿A caso promedio? Todo se vuelve caso promedio, ¿sí? Y la ventaja, el mejor caso se pierde, pero también el peor caso se convierte en caso promedio. Ejemplo, el clásico. ¿Se acuerdan de Quasar? El más usado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Recuerden que en Quasar, muchachos, si se acuerdan de Quasar, en Quasar, esta ya sí la guardo. En Quasar, muchachos, por ejemplo, voy a explicarles, a ver si se acuerdan de FADA. ¿No? ¿Hace cuánto vieron FADA? Uy. Bien, muchachos, ¿qué pasa con eso? En Quasar, uno escoge un pivote, ¿cierto? Que siempre es el primero. Este es mi pivote, ¿cierto? Como esto es un algoritmo de divide y vencerás, ¿cierto? Usted va a generar dos arrays. Bueno, básicamente va a generar un ordenamiento en un array, en el mismo, de tal forma. Usted va a encontrar un índice J dentro del array que va a cumplir que los que están a la izquierda son menores que 3 y la derecha son mayores. Vamos a ver cómo queda este array esta primera iteración. Es un algoritmo de divide y vencerás igual. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar, ¿cierto? Este 3 versus este 13, ¿sí? Entonces, muchachos, nosotros vamos a buscar de derecha a izquierda un número que sea menor que 3. ¿Dónde está? Menor que 3. El 2, ¿cierto? Lo vamos a intercambiar. Queda 3 acá y el 2. Vale. Y en ambos avanzamos en este avanzamos una posición. Ahora, acá vamos a buscar un número que sea menor que 3 hacia la izquierda. ¿Cuál es? El 1. Entonces intercambiamos el 5 con el 1. El 5 y el 1. Y acá vamos a buscar un número que sea menor que 3. ¿Cuál sería? El 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya que como estos dos coincidieron, entonces aquí vamos a hacer la partición. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí van a quedar los que son mayores o iguales que 3 y aquí los que son menores que 3. Y usted aquí tiene un subproblema y aquí tiene otro subproblema. ¿Cuál es la característica? El pivote siempre es el primero. ¿Estamos ahí? ¿Se acuerdan de Quasar? Más o menos. Sí, claro que de acuerdo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces acá se generan ya dos subproblemas. Ordenar este y ordenar este. En fin. Entonces, miren acá este determinístico. Mírenlo bien. Muchachos, ¿quién es el primer pivote? El 3. Entonces empezamos. Corremos acá, ¿cierto? Y buscamos, bueno, acá lo hacen de otra manera, pero igual no importa. Buscan el elemento que sea mayor que 3. ¿Cuál es el elemento hacia la izquierda que sea mayor que 3? El 4. Y a la izquierda de acá buscamos el que sea menor o igual. ¿Cuál sería?
El 3. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos el 3 con el 4, ¿sí lo ven? Seguimos buscando acá uno que sea menor o igual que 3. ¿Cuál sigue? El 2. Y acá buscamos uno que sea mayor que 3. ¿Cuál sería? El 5. ¿Qué hacemos? Los intercambiamos, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa? Él aquí va a seguir buscando, ¿cierto? Él aquí va a seguir buscando uno que sea, ¿qué? Menor que 3. ¿A quién encuentra? Encuentra al 2. Y acá busca uno mayor, encuentra el 7. Como ya los índices se trocaron, ¿cierto? Entonces la partición es aquí. ¿Sí lo ven? Ah, no. Aquí hay algo raro. Esperen, yo miro. ¿Por qué lo intercambió con eje 2? Tan raro eso. Esperen, yo miro. No está funcionando como el clásico. Bueno, no importa. Esperen, yo miro. Porque hizo este intercambio. No debería hacerlo. Ah, bueno, listo. Entonces, muchachos, ya sé cómo explicarles eso. Una variación. Entonces, muchachos, aquí ya encuentra la división. ¿Estamos claros con eso? Como el pivote no se movió, lo intercambiamos con el último del primero. ¿Estamos allí? Con el último del primero. O sea, tenemos el 3 con el 2. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos este de acá. Y obtenemos los dos subproblemas. ¿Cuáles son los dos subproblemas? ¿Cuáles serían? Este sería mi primer. Esto es un subproblema y esto es otro subproblema. Luego, ¿qué hacemos? ¿Quién es el pivote ahora? El 2. Y luego acá, ¿quién es el pivote de este problema? El 7. Bueno, repetimos ese proceso y al final obtenemos el array ordenado. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si el pivote es el mayor del array? ¿Cómo va a quedar? No va a quedar igual. La partición va a quedar un pedazo y va a quedar n menos 1 al otro lado. Igual si es el menor, va a quedar 1 acá y va a quedar el resto acá. ¿Sí? Ese es el peor caso del Quaisor. De hecho, no sé si recuerdan de Fada que la ecuación que recorre la complejidad es TDN es igual a el número de subproblemas dividido n sobre b, ¿no recuerdan? Más el costo de dividir más el costo de conquistar, ¿no recuerdan eso? ¿No recuerdan eso de Fada? No recuerdo. Recuerden que eso fue, yo estaba personificando a otro profesor, no, yo no estaba ahí, ¿sí? Bien, muchachos. ¿Ah? No lo personificó. Eso fue demasiado. Bien, muchachos, ¿qué pasa? Este es el número de subproblemas que se generan. Este es la partición que se genera. Este es el costo de dividir y este es el costo de conquistar, ¿cierto? Muchachos, el costo de dividir aquí siempre es n, ¿cierto? El costo de dividir siempre es n porque por los índices que se corren, tienes que recorrer todo el arreglo. ¿Cuánto me cuesta recorrer un arreglo de tamaño n? N. ¿Y cuántos problemas se generan? Eso ya depende del pivote. El peor caso, muchachos, que ustedes tienen es el siguiente. Tn es igual a tdn menos 1 más 1 más n. ¿Por qué? Porque siempre van a generar una partición 1 y n menos 1. Esto resolviendo les va a dar O de n cuadrado. ¿Sí? Esa ecuación de recurrencia resolviendo la n cuadrado. Tranquilo, esto no es FA, no tienen que hacerlo. ¿Sí? Puede ser que les ponga un examen de FA en su lugar. Bien, muchachos, ahora. No, profesor, ¿cómo es que se ve esas amenazas? ¿Sí? Y la otra ecuación de recurrencia que podría plantearse es 2tn medios más n. ¿Cuándo creen que pasa esto? Cuando tenemos n medios. Es cuando se divide el array en dos partes iguales. Esto le va a dar O de n de log de n.
Y esto es lo que hace el aleatorizado. Transforma este peor caso, que ustedes tienen un pedazo acá y el resto acá, lo transforma todo en caso promedio. O sea, el n cuadrado lo baja a n log de n. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la versión aleatorizada? Este es el peor caso, observen. ¿Qué pasa con el array? ¿Qué ven? Está ordenado. Acá hay una partición, observen. Se me generan estos dos subproblemas. Este es un array de un elemento que se puede decir. Está ordenado, es caso trivial. Miren acá, y acá lo parten uno. ¿Sí lo ven? Y acá lo parten uno, y lo parten uno, cada vez. Entonces, cada vez genera una partición de n-1, siempre. Siempre genera una partición de n-1. Por eso el algoritmo cuesta n cuadrado, es malo, ¿sí? Entonces, miren lo que hace el algoritmo Las Vegas aleatorizado. Escoge un pivote aleatorio, una posición aleatoria. Eso hace que este array bueno, este no es el que está ordenado, pero hace que ese array ordenado, ¿cierto? No se vaya a ir siempre en n-1, 1, sino que va a ser una partición aproximadamente en la mitad. Probablemente, o sea, por análisis probabilístico se dice que es la mitad. O sea, arrastramos todos esos casos a caso promedio, ¿sí? Esa es la selección aleatoria. ¿Qué hicimos? Tenemos el algoritmo Quasar, que les expliqué por encima. El algoritmo Quasar, ¿cuál pivote selecciona siempre? El algoritmo. El primero, ¿cierto? Ese es el algoritmo. Ahora, el aleatorizado, el algoritmo Las Vegas Quasar, ¿qué hace? Escoge un pivote aleatorio. Esa es la diferencia. Transforma peor caso a caso promedio. Esa es la gran ganancia del algoritmo Las Vegas. ¿Tienen preguntas y sentimientos al respecto? ¿No? Genial. Gustar eso. Bueno, este es el peor caso, ¿lo ven? Como escogió 8, miren dónde quedó la partición. Miren dónde quedó la partición, ¿la ven? Miren cómo quedó la partición, aproximadamente la mitad. ¿Sí lo ven? Y luego, en este subproblema, escogemos otro pivote y miren que no quedan elementos de tamaño 1 en la mayoría de los casos. ¿Sí lo ven? Por eso es que el Quasar aleatorio es el que se prefiere, ¿sí? Ustedes tienen lo que utilizan para ordenamiento normalmente, es el Quasar, ¿cierto? Porque es ordenamiento in place, es muy barato en espacio. Ordenamiento in place es que no se crean nuevas estructuras, ¿sí? El Mersor sí requiere crear nuevas estructuras, ¿sí? No sé si de acuerdo de FAA, ¿sí? Bien, por lo que estamos viendo, FAA es prerequisito de este curso, ¿sí? Por eso. Bueno, muchas veces que estoy dándole un FAA super light, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Quasar aleatorizado busca que esos peores casos no sean peores casos, ¿sí? Recuerden que el peor caso del Quasar es que siempre la partición, ¿cómo les va a dar? Siempre le va a dar n-1, 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 n-1. Si usted hace la ecuación de recurrencia, pues le va a dar O de n cuadrado. No sé si recuerdan el cálculo de complejidad en algoritmos recursivos. El profesor de FAA no explicó eso, ¿cierto? Por eso, esa es la versión. O sea, en algoritmos de Iden será siempre es una ecuación de recurrencia, la cálculo de la complejidad, siempre lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted dice, mi actual, ¿qué me cuesta? Lo que yo tengo que dividir, más lo que me costó dividir y posteriormente lo que me cuesta pegar. ¿Sí? Esa es la ecuación que se plantea. ¿Sí? Bien, si no entendieron, sencillamente crean. ¿Listo? ¿Vale? Crean en mí. ¿Sí? Believe in me. Vamos a ver. Bien, muchachos. ¿Qué pasa? Miren acá. El determinístico funciona bien si la lista está ¿qué? Desorganizada. ¿Cuál es la eficiencia? L2DN. ¿Y funciona? Si la lista está ¿qué? Casi ordenada. O ordenada. ¿Cuál es la eficiencia? N cuadrado. La eficiencia siempre corresponde al caso promedio. ¿Resuelve qué? ¿Qué hice aquí? Y pierde eficiencia para los casos fáciles. ¿Sí? Ese es el sacrificio. Sacrificamos el mejor caso. ¿Sí? Eso es lo que podemos hablar de algoritmo Las Vegas tipo 1. ¿Sí?
¿Tienen preguntas al respecto? ¿Sentimientos? Por acá. Nada. Por acá. Por acá. Por acá. ¿Sentimientos? Nada. Nada, muchachos. Dios mío, tiene el corazón más negro que una persona de 60 años. Dios mío, qué miedo. ¿Sí? Bien, ¿qué dice ahí? Mejora el caso peor y empeora el mejor caso. ¿Sí? Bien, muchachos, pregunta antes de cerrar. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron acá? En resumen, ¿qué hicieron? Cogimos el Quaison. ¿Qué le metimos? Aleatoriedad. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer en el proyecto? Coger, búsqueda por amplitud y meter aleatoriedad. Esa es la buena. ¿Sí? Vamos a ver qué es ingenio. ¿Sí? No necesariamente. No necesariamente. Sí. Es sencillo. ¿Cómo? No te entiendo. Sí. Pero usted repitiéndolo muchas veces va a llegar a una respuesta. Sí, usted va es como un algoritmo voraz, por así decirlo, pero aleatorizado. No, pues es que... Ok, muchachos. Uy, si aparecieran capuchos aquí, yo no. Sería demasiado. No, muchachos. Muchachos, yo sé que hoy es 1 de mayo y quieren el sancocho, pero aguanten un segundo, ¿sí? Se están pensando en esa pata de gallina, pero un segundo, ¿sí? No, lo que pasa con el proyecto, ¿cierto? Es que si usted toma una ruta puede fallar. Ahora, para que casos de éxito, ¿qué tiene que hacer? Repetirlo muchas veces, ¿sí? Repetirlo muchas veces. Por eso les recomendé las máquinas virtuales. Ojalá me sigan el consejo, ¿sí? Y se metan con el mundo del cloud. Dígame. Sigue siendo búsqueda por amplitud, pero ya ahora usted solo se va por un lado. Una amplitud aleatorizada. Sigue siendo amplitud, pero solo usted escoge por dónde va. Aleatoriamente. Sí. Sí. Así va. Eso no es profundidad. El algoritmo de amplitud es así, pero hay una variación que es aleatorizada, que es esa. Ahora, ¿cómo usted consigue un éxito? Repita eso muchas veces. ¿Ya? Esa es la respuesta. Listo. Bien, muchachos.